profética de la iglesia es uno de los temas más discutidos hoy en día. Las personas quieren saber cuál es la opinión de la iglesia con respecto a los problemas sentidos de la sociedad. Así que siempre están al tanto de qué es lo que dice el Papa o cuál es la opinión de alguna organización cristiana con respecto a estos problemas, o incluso cuál es el criterio de una persona respetable en el trabajo o en el vecindario. Porque las personas quieren saber cuál es la opinión de la iglesia. Así que cuando la iglesia no cumple su labor profética, deja desprovista a su generación de la guía de Dios. Hoy no quiero referirme proféticamente a ningún problema social. Más bien quiero enfocarme en lo que entiendo que es la disciplina esencial del profetismo. En Mateo capítulo 17 veo una guía práctica para encontrar cómo llevar adelante esta disciplina y los beneficios que produce esta disciplina. Acerquémonos a Mateo 17 a través de 3 preguntas. Primero, ¿de qué se trata esta disciplina? Segundo, ¿cuáles son los peligros cuando no practicamos esta disciplina? Y tercero, ¿cuáles son las ventajas de practicar esta disciplina? Primera pregunta, ¿de qué se trata esta disciplina? Bueno, yo la llamo balance dinámico. Y es la disciplina que deben desarrollar los cristianos de subir al monte de la transfiguración, a buscar la dirección de Dios, a buscar el poder de Dios, a buscar la presencia y la llenura de Dios, y después bajar con todo ese poder al valle de los demonios para transformar el mundo. Debemos entender que en Mateo 17 encontramos un evento que no es único. Claro, es un evento importante en la vida de Jesucristo, pero no es la primera vez que vemos en el Evangelio que Jesucristo sube al monte a buscar dirección de Dios y después baja al valle a transformar las tinieblas con su luz. De hecho, las dos personas que aparecen con Jesucristo ahí en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías, alcanzaron su dimensión profética, la grandeza profética que ellos alcanzaron en gran medida porque practicaron constantemente esta disciplina del balance dinámico. Vemos que tanto Moisés como Elías subieron constantemente al monte, se llenaron de la presencia de Dios y después bajaron con un mensaje transformador para el pueblo. La segunda pregunta es, ¿qué sucede cuando nosotros no practicamos esta disciplina? Bien, hay dos tendencias negativas en las cuales podemos caer cuando no practicamos esta disciplina. Primero es el misticismo, y ahí en los versículos 1 al 8 vemos que está bien encarnado en la persona de Pedro. Él le dijo, Señor, es muy bueno para nosotros quedarnos aquí, así que vamos a armar unas tiendas para que tú y estos otros dos héroes de la fe puedan quedarse. Y él quería quedarse en el monte. Ese es el problema del misticismo, que se siente tan bien en el monte de la transfiguración que no quiere bajar al valle de los demonios. Esta conducta es egoísta y no es de extrañar que en muchas ocasiones las personas que no son cristianas vean esta conducta de manera incómoda. Por eso hay algunos que han dicho que la iglesia que tiene ese tipo de conducta parece que es el lugar que dispensa opio para enajenar a los pueblos, porque ciertamente es como que la iglesia se desentiende de los problemas sociales, incomoda a la gente porque dice, no solamente se desentiende, sino que además nos roba a prospectos, a personas que podrían ser ayuda y solución para los grandes problemas y los mete en esta mole que es la iglesia y que no está conectada con los problemas del mundo. A través de la historia ha habido muchas variantes del misticismo, desde la vida solitaria en el desierto hasta el enclaustramiento en grandes edificios dentro de las ciudades. Hoy, más contemporáneamente, vemos la tendencia que a veces tenemos los cristianos, y muy frecuentemente tenemos los cristianos, de ir de congreso en congreso, de concierto en concierto, de cursillo en cursillo, de retiro espiritual en retiro espiritual, de seminario en seminario, y llenamos toda la agenda sin dejar ningún espacio para bajar al monte de los demonios. Y así en ese misticismo dejamos y abandonamos nuestra labor profética de iglesia. El segundo peligro al no practicar esta disciplina es la mundanalidad, y lo vemos en los versículos 14 al 17. Yo veo un gran paralelismo en estos versículos con Éxodo 32. Veo a Moisés bajando de aquel monte santo, acompañado de Josué. Y cuando llega a ver el desorden que hay en el pueblo de Dios, un Aarón que no subió al monte, pero que tampoco supo dirigir al pueblo espiritualmente, y bien parecido a lo que sucede, Jesucristo bajando
del monte de la transfiguración con sus discípulos, y hay un desorden tremendo, y los discípulos que quedaron en el valle de los demonios no supieron cómo guiar espiritualmente. Y esto Jesucristo lo critica fuertemente. Incluso Jesucristo dice que le dice a los discípulos fuertemente: ustedes son una generación incrédula y perversa, o se están comportando como una generación incrédula perversa. Y es cierto que cuando uno pasa mucho tiempo en el valle de los demonios sin subir al monte de la transfiguración, se va acomodando, como Lot se acomodó en el valle de Sodoma y Gomorra y después se dejó llevar por todas aquellas corrientes. Uno se vuelve un poco ocioso. De hecho, esa es la forma en que Miroslav Volf, en uno de sus libros, se llama Public Faith, usa esta terminología. Él dice fe ociosa para referirse a un cristianismo que se ha convertido más en folclore, que se ha convertido más en liturgia, que se ha convertido más en religión, pero que en realidad no hace ninguna diferencia, casi que no se ve en las fronteras. Esta conducta mundana de la iglesia es la que ha llevado a personas como Nietzsche, por ejemplo, a declarar que las iglesias se han convertido en los sepulcros del Dios que ha muerto. Y así nuevamente caemos en una conducta que para nada nos ayuda a cumplir nuestra labor profética. La tercera pregunta es: ¿cuáles son los beneficios entonces de practicar esta disciplina que he llamado balance dinámico? Subir al monte de la transfiguración y bajar al valle de los demonios, no una vez, sino como una disciplina constante a lo largo de nuestra vida cristiana. Vamos a ver 4 beneficios en este pasaje de Mateo 17. Primer beneficio es la visión espiritual. Venían bajando los discípulos y ellos llegan a comprender que Juan es aquel Elías que había de venir y que Jesús es el Mesías que había de venir. Pero Jesucristo le dice: esta gente de este tiempo no se han dado cuenta de que Elías ya vino, no se han dado cuenta que el Mesías ya está entre ellos. Las personas que suben al monte tienen la visión espiritual que les da la capacidad de ver las obras trascendentes de Dios en medio de la cotidianeidad. El segundo beneficio es el poder espiritual, y lo vemos ahí en los versículos 18 al 21. Las personas que suben al monte se llenan de ese poder que le permite luego vencer los demonios. Miren, los programas logran lo que los programas pueden lograr. Las estructuras logran lo que las estructuras pueden lograr. Las metodologías logran lo que las metodologías pueden lograr. Pero el ayuno y la oración logran lo que solamente el poder de Dios puede lograr. Cuando una iglesia se centra tanto en las estructuras, en los programas, en las metodologías, y olvida que es el poder de Dios a través del ayuno y la oración lo que puede transformar, entonces deja desprovista a la sociedad. Después que las empresas y las organizaciones y los sistemas han logrado todo lo que pueden lograr con la organización, los programas y las estructuras, aún así esperan que una iglesia profética manifieste el poder de Dios, como lo hizo la primera iglesia y como lo ha hecho a través de la historia de la iglesia cada vez que sube al monte y vuelve a bajar, pero henchida del poder del Espíritu Santo. Un tercer beneficio es la claridad en el propósito. En los versículos 22 y 23, Jesucristo le dice a sus discípulos: yo he venido para morir por las personas y para resucitar, para liberar espiritualmente a este mundo. ¿Cómo una persona puede llegar a tener tanta claridad de propósito en su vida? Obviamente Jesús desde el principio sabía cuál es su propósito, pero cuando leemos la narrativa de esta misma historia de Mateo, lo leemos en Lucas y en Marcos, vemos que Moisés y Elías estaban conversando con Jesús acerca del propósito de su vida. Así que indudablemente el haber subido al monte ayudó mucho a Jesucristo a mantenerse orientado y enfocado. Con cuánta facilidad nosotros podemos perder el propósito de nuestra vida. Pero si practicamos esta disciplina del balance dinámico subiendo al monte, entonces podemos bajar certeros, seguros de que estamos en el lugar que Dios quiere, en el momento de que Dios quiere, haciendo las cosas que Dios quiere. Un cuarto beneficio es que nos podemos enfocar en lo primordial. Para mí es monumental la importancia de los versículos 24 al 27. A veces pasan desapercibidos el tema del impuesto y algunas personas lo minimizan, pero para mí no, es importantísimo, porque uno de los mayores problemas que nosotros tenemos como cristianos es la tendencia a enfocarnos en los asuntos que no son primordiales. Jesús sabía que él no tenía que pagar el impuesto del templo porque él era el Hijo de Dios, pero él dice: yo no me voy a detener en esta pequeñez, porque si yo me desgasto en esto,
pierdo entonces la batalla fundamental. Nosotros como cristianos podemos tener la capacidad de observar, la capacidad de ver, tener esta visión espiritual que nos enfoca en lo primordial cuando subimos al monte. Me maravilla la capacidad que un hombre como Daniel tuvo en medio de un imperio terrible. Él pudo tener una visión clara de lo que representaba para su tiempo, no solamente para su tiempo, sino aún hasta nuestros tiempos. Nosotros podemos interpretar la realidad por la visión espiritual y el enfoque claro que tuvo Daniel. Pero es que Daniel hizo su tarea profética. Él ayunaba, oraba, buscaba de Dios y también al mismo tiempo vivía lidiando diariamente con personas endemoniadamente egoístas como Nabucodonosor y todos sus sátrapas. Vivió exitosamente en esta dinámica, subiendo al monte. Bueno, él no subía al monte, pero iba al río Quebar y ahí se postraba delante de Dios. En fin, ascendía a un encuentro profundo con Dios y después regresaba para transformar el mundo con su poder. Y así lo hicieron Jeremías, Isaías y todos los grandes profetas. Y Dios está esperando que también nosotros lo hagamos. Hace mucho tiempo que estás en el monte y no bajas al llano. Hace mucho tiempo que estás en el llano y no subes al monte. Hace tanto tiempo que no te encuentras con Dios que solo pensar que tienes que ascender ese monte te cansa. Bueno, anímate. Tenemos una gran labor profética por delante. Dios espera eso de nosotros. En realidad nosotros lo deseamos y el mundo lo necesita. Anímate, hermano, cumplamos nuestra labor profética.